Hola, buena tarde compañeros, con el gusto de saludarles nuevamente. El día de hoy nos corresponde analizar lo correspondiente al Reglamento Interior de Trabajo. Recordando, compañeros, las clases anteriores, que el Reglamento Interior de Trabajo como tal son reglas que se establecen dentro de una empresa o de un establecimiento para efecto de prevenir en todo caso riesgos de trabajo. Es uno de los factores primordiales en este caso para efecto de que no se establezcan algunas circunstancias de riesgo de trabajo. De igual manera, se establecen situaciones derivadas de la relación trabajo, en este caso como las condiciones de las mismas, tales como horario de trabajo, como jornada laboral, días de descanso, hora de comida, etcétera. De igual manera, la parte de la capacitación o así como la situación de los uniformes, las medidas de seguridad. ¿Ok? Bien. Para tal efecto, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 422 el concepto de Reglamento Interior de Trabajo, que a la letra nos refiere que es un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento, tal y como yo les he comentado al principio de esta sesión, sí, que son justamente las condiciones establecidas para llevar a cabo la relación trabajo entre patrón y trabajador. Estas son meramente importantes justamente para prevenir alguna circunstancia contraria a la relación de trabajo. En este caso, recordamos que durante nuestra estancia en la primaria, en la secundaria, en las escuelas existía un no corro, no grito, no empujo. Justamente eso se puede citar como ejemplo al tenor de ejemplificar esta situación de el reglamento de trabajo, es decir, las reglas internas que se dan a establecer para llevar a cabo una situación dentro de la empresa de manera cordial. Bien, ahora, el reglamento interior de trabajo va a establecer ciertos requisitos. En este caso, el artículo 423 de la norma de la materia establece primeramente que se deberá de establecer, compañeros, la hora y de entrada, perdón, y de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para comida y periodos de reposo durante la jornada. Aquí en este caso, recapitulando, recordemos que la hora de entrada y salida es muy importante justamente para, en su caso, establecer la posible existencia de un riesgo de trabajo, es decir, la entrada a la fuente laboral y en este caso la salida. Si para el caso de la existencia de un riesgo de trabajo se diera en el trayecto de la fuente laboral al domicilio o viceversa del domicilio a la fuente laboral, se tendrá que establecer un tiempo y obviamente el traslado que conlleve a los domicilios establecidos. De igual manera, la hora de comida, compañeros, recordando que la ley del trabajo nos establece que se considerará una 30 minutos de el horario laboral para efecto de tomar alimentos o tiempo de esparcimiento. De igual manera, los periodos de retraso, perdón, de reposo, que tiene que ver con el mismo término de 30 minutos en este caso. ¿Ok? Entonces, es uno de los primordiales requisitos establecidos en este caso en el artículo 423 de la ley de nuestra materia. Ahora bien, el segundo elemento lo es el lugar y momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Esto se suscita sobre todo por la parte de los vendedores, de los asesores, de los comisionistas, que si bien es cierto, tienen que presentarse a la fuente laboral, al domicilio de la fuente laboral a checar, también lo es que habría que establecer si ahí justamente inicia la jornada de trabajo o inicia justamente donde ya tú empieces a llevar a cabo la actividad contratada. Y es muy importante, reitero, sobre todo para establecer esa delimitación para el reconocimiento de los riesgos de trabajo. Como elemento número 3,
este artículo nos establece que los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos. También, compañeros, es muy importante esta situación que el personal de limpieza se delimite a un cierto horario, sobre todo porque hay horarios de producción y hay horarios donde las máquinas inclusive pueden obtener un calentamiento y en este caso, pues eh, pueden sufrir algún riesgo de trabajo los trabajadores de limpieza. Entonces es importante establecer esa situación de los horarios para llevar a cabo la limpieza, no nada más del material, sino también de la maquinaria, inclusive del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad laboral. Bien, número 4 será en este caso los días y lugares de pago. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, colegido con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los días de pago podrá ser dentro de los primeros 5 días, dentro de una manera quincenal, una manera mensual o inclusive una manera semanal. No podrá rebasar justamente el tiempo mensual, ¿ok? De igual manera, los lugares, el lugar de pago, bueno, pues hoy en día se acostumbra ya a la parte de la transferencia bancaria, inclusive en la fuente laboral, pero en este caso recordemos que está prohibido el pago del salario en tabernas, en lugares donde se ingieran bebidas alcohólicas, etcétera. ¿Esto por qué? Pues porque únicamente estamos hablando de una relación de trabajo y se convierte en una obligación del patrón para omitir esta situación. Bien, y finalmente las normas para el uso de los asientos o sillas que refiere el artículo 132, fracción quinta. Esto tiene que ver justamente porque al tenor de que el trabajador se encuentre mucho tiempo de pie, esto permite o te conlleva a establecer o adquirir una enfermedad profesional en su caso, recordando que el peso del cuerpo afecta justamente las articulaciones, afecta la columna, afecta justamente también la parte de los pies y pueden obtenerse algunas enfermedades que no les va a afectar ahorita, sino a lo largo de su vida laboral y con ello obtener una disminución orgánico-funcional del cuerpo. ¿Ok? Entonces es importante que en todo establecimiento o empresa se citen o se propongan sillas para los trabajadores. Uno de los casos es, por ejemplo, los cerillos que se encuentran en los lugares de supermercados, que si ustedes han visto existen sillas, existen bancas, perdón, bancas donde ellos van a tomar un reposo derivado de la actividad laboral que llevan a cabo. De igual manera, establece como elemento las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas. Esto, lógicamente, atendiendo a que tanto los menores de edad como las embarazadas tienen un grado de más disponibilidad para acceder a una infección, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ellos pues tendrán que establecer alguna delimitación para que no se lleve a cabo las labores, en este caso, en esa fuente laboral, y por ende, pues generarse medidas de protección hacia este sector de la población laboral. Bien, siguiente, tiempo y forma en los trabajadores que pueden someterse a los exámenes médicos. Esto siempre se ha sugerido que tanto los exámenes toxicológicos como en este caso un examen general de salud se lleve a cabo al principio de la contratación. Esto en aras de que no se le exija en su momento al patrón la existencia o el reconocimiento de un riesgo de trabajo de una enfermedad profesional. Entonces, yo como fuente laboral, como patrón, tendré que acreditar a través de este tipo de documentos que el trabajador que yo contraté justamente no sufre alguna enfermedad al momento de su contratación. ¿Ok? Bien.
Ahora, el inciso que sigue, los permisos y licencias. Esto tanto de la fuente laboral, es decir, del establecimiento, que deberá de generarse los permisos, las licencias para su debido funcionamiento, así como los documentos que tengan, en este caso, en términos de ley, los trabajadores tener. Tal es el caso, como ya lo comentábamos en clase, pues aquella licencia de conducir que el trabajador requiera para llevar a cabo la función de operador o de chofer. De igual manera, bueno, pues esos permisos para llevar a cabo la actividad laboral por parte de la empresa. Y de igual manera, compañeros, las disposiciones disciplinarias y procesos para su aplicación, en este caso, en caso de incumplimiento de alguna situación establecida en este reglamento de trabajo, bueno, pues se tendrá que someter el trabajador a una sanción. Puede ser una sanción administrativa, puede ser una sanción incluso económica, aunque la ley establece que no pueden existir, sin embargo, de manera práctica sí se llevan a cabo, o en todo caso, llevar a cabo incluso la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Uno de los ejemplos podría ser donde el trabajador incumpla con las condiciones establecidas, en este caso para la limpieza de la maquinaria o alguna negligencia en contra del patrón llevada a cabo en la maquinaria o a través de la materia prima para afectar la relación laboral contratada. Entonces, es muy importante establecer esta situación donde el trabajador sea sujeto de una sanción en aras de promover un despido justificado en su caso o una sanción. Bien, el artículo 424 establece algunas normas que se establezcan para la formación de este reglamento. En este caso, en su fracción primera, nos establece que se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y de los patrones, es decir, aquellas comisiones que hemos estado mencionando, representantes de cada una de la clase trabajadora y patronal. Segundo, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contrato ley. En este caso, compañeros, ninguna de las situaciones establecidas en el contrato, perdón, en el reglamento de trabajo deberá de ir en contra de lo establecido ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia Ley Federal del Trabajo, así como en el contrato colectivo de trabajo y contrato ley. Ok, y finalmente, número 3, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar a los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. Esto es que con la pena de nulidad en su caso se deberán de revisar algunas circunstancias que las comisiones previamente establecidas hayan omitido y que lógicamente se acredite que sean contrarios a la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Muy bien. El reglamento interior de trabajo surtirá efectos a partir de la fecha del depósito, ya sea en la Junta Federal de Conciliación o en la Junta Local de Conciliación. Este reglamento interior de trabajo se deberá de imprimir y repartir entre los trabajadores y se fijará en uno de los lugares visibles dentro del establecimiento. Esto para efecto de que los trabajadores puedan eh, visualizar esas reglas que se establecen dentro de la fuente laboral. Esto, compañeros, es muy importante establecerlo, ya que si no el trabajador, perdón, no podrá tener conocimiento de este reglamento y por ende pues va a tener el desconocimiento de la norma y el patrón pues lógicamente no podrá acreditar que el trabajador tenía conocimiento de esa circunstancia. ¿Correcto? Muy bien, compañeros, pues esperando que haya sido una debida explicación, quedo a sus órdenes para cualquier duda y bueno, pues continuamos con la siguiente sesión que nos corresponderá el derecho a la huelga. ¿Correcto? Que pasen una excelente tarde, deseando que todos se encuentren bien. Un saludo y un abrazo muy afectuoso. Gracias por la atención.